Bien, no sabía qué título ponerle a la charla de hoy, así que le puse los Jonas Brothers. Porque también me parece que algo parecido a lo que vamos a ver esta mañana nos pasa. Quiero que leamos juntos un pasaje que está en Isaías 57, un pasaje muy interesante, donde se diferencia cómo es Dios y cómo somos nosotros, cómo siente Dios y cómo sentimos nosotros, cómo piensa Él y cómo pensamos nosotros. Dice que abandone el malvado, el pecador, su camino, y que abandone el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios. Y esto no es una orden imperativa, es un consejo, porque dice, Dios es generoso para perdonar. Y esa persona que se vuelva a Él siempre recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Dice el Señor, decimos, amén. La palabra del Señor nos cambia. El Evangelio de las buenas noticias provoca arrepentimiento en el corazón y provoca una transformación en la vida. Me quedé hasta tarde viendo la pelea. Y en estos días estuve viendo cómo contaban acerca de Manny Pacquiao, que tuvo un encuentro con el Señor y que en un momento donde por más que tenía mucha fama y varios cinturones de campeón, tenía muchos problemas con el alcohol, muchos problemas con el manejo del dinero y las apuestas, y en algún momento encontró al Señor. Y su vida cambió, y esta persona así muy famosa, no sabemos cuánto cambia, pero al menos tenía toda la ropa con instrucciones, con inscripciones de su amor por el Señor. El Señor nos cambia. Bueno, si vieron la pelea, vieron cómo un tipo sonríe que tiene al Señor y cómo otro se cree que Él es. Aunque nadie lo quiera, Él es. Cómo tenemos que salir a poner la cara cuando tenemos que defendernos a nosotros mismos y cuando tenemos la paz del Señor en el corazón. Nuestros rostros tienen paz, nuestras expresiones son distintas. Podemos llegar a los corazones de otra forma. Ningún hijo de Dios se tiene que imponer. El Señor está con nosotros. Así que el cambio rotundo de nuestras vidas, seguramente de muchos que estamos acá, habla de la generosidad de Dios y de la misericordia que Él tiene para perdonar tantas cosas que hemos hecho y tantas cosas que seguimos haciendo. Ahora, la perspectiva de la vida que tenemos nosotros es infinitamente inferior a la que tiene Dios. Y eso es lo que dice el pasaje de Isaías. ¿Cómo podremos reaccionar ante un Dios que está mucho más alto que nosotros? ¿Cómo podemos razonar como Él razona? ¿Cómo podemos confrontar lo que Él nos dice? Aunque por ahí algunas palabras en la Biblia dice, hay personas que no entienden nada lo que dicen y hablan en contra de Dios ignorando la grandeza y el poder de Dios. Hermanos, vos que entendés algo, no hablemos livianamente del Dios grande que tenemos. Está en los cielos. Isaías dice, tan alto como están los cielos de la tierra, así es la diferencia de perspectiva y de altura que hay entre los pensamientos de Dios y los nuestros. No podemos tan livianamente interpretar los pensamientos de Dios que son muy profundos. Tenés un libro quizá en la mano o en tu casa que tiene 1000 páginas, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es mucho más que eso. Es la revelación pequeña que tenemos de un Dios infinito. Miren, para calcular las distancias en el mundo espacial, no puedo decir el mundo, en el espacio, en el universo, ya no se puede medir con medidas de longitud, sino que se mide con medidas de tiempo. ¿Saben ustedes que la velocidad de la luz recorre 300.000 kilómetros por hora? 300.000. Así que cuando nosotros vemos el sol todos los días, estamos viendo una imagen y un resplandor que viaja
a 300.000 kilómetros por hora y dura, en el caso de la distancia del Sol, 8 minutos desde que parte del planeta brillante hasta nosotros. Cuando vemos una puesta de sol, los últimos 8 minutos que vemos de la puesta del sol ya no existen en realidad. El sol ya se escondió, pero todavía a esa velocidad viene llegando la información, ¿se entiende? Cuando vemos las estrellas, estamos viendo la imagen que es proyectada a 300.000 kilómetros por hora y que muchas veces dura años en llegarnos a nosotros, desde donde están esas estrellas. Dicen que hay algunas estrellas que ya han desaparecido, pero todavía nosotros recibimos la información porque todavía la imagen y la luz se van proyectando a 300.000 kilómetros por hora y nos llega a nosotros en algún momento. ¿Qué tan lejos y qué tan alto está Dios? Es impresionante. Y eso que nosotros alcanzamos a ver del universo, solamente lo que conocemos como nuestra galaxia, lo que es la Vía Láctea, que mucho más allá. ¿Dónde habita Dios? En la majestad de las alturas, un lugar inaccesible, impensado, donde ya no podemos medir en kilómetros, sino en años luz. En el transcurso de lo que ocurre en un año, pero a 300.000 kilómetros por hora. Es imposible de medir. Yo me acuerdo de algunas experiencias porque vivimos en la ciudad y miramos el cielo solamente para ver si está estrellado o si está nublado, no para mucho más, ¿no? Pero me acuerdo tantos campamentos que hemos organizado con los jóvenes, por lo menos cuando yo estaba con ellos, me acuerdo que todas las noches, cuando terminamos de estudiar la palabra de Dios, decimos, bueno, cada uno salga al campo a aprovechar la oportunidad y poder orar al Señor con los ojos abiertos y mirar las estrellas. Y me acuerdo muchas experiencias mías también. Lo lindo de algunos pibes que después ni venían a cenar, tenían un encuentro con Dios, un rato largo, a solas con el Señor. Me acuerdo que me iba un poquito allá en la oscuridad y para ver todo el cielo uno como que tiene que... Entonces me acostaba de espaldas y empezar a mirar todas las estrellas y pensar que esto está todos los días y uno no lo ve, ¿no? Y parece que todo el cielo te escucha. Vas a hablar con Dios. No le hablas a la luna ni a las estrellas. Dios está por encima de todo eso. Y parece que un susurro de tu voz es escuchado por el Señor del cielo. Él está allá arriba, no sabemos dónde, pero está muy cerca a la vez. Pará, tené cuidado cómo pensás. Tengo que tener cuidado cómo pienso. Lo que Dios piensa es infinitamente superior y más alto. Sus propósitos son mucho más altos que los nuestros. Él entiende bien por qué nos pasan algunas cosas y nosotros evaluamos rápidamente y no tenemos la más pálida idea de por qué ocurren. Y dicen, los propósitos de Dios siempre se cumplen de manera continua y perfecta. Por eso Dios manda la lluvia y hay semillas, y hay cultivos, y hay cosechas, y hay alimento. Así que de la misma manera, dice Isaías, que no podés pensar como Dios, que no podés entender los caminos de Dios, de la misma manera, el Señor hace que las personas puedan entender su voz y transformar sus vidas cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, porque la palabra de Dios es como los propósitos que Dios tiene para la lluvia, para la nieve y para la humedad. Regar la tierra y siempre lleva fruto. Por eso el Señor dice, mi palabra nunca, pero nunca es nunca, 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 nunca vuelve vacía. Yo quiero contarles la historia de Jonás esta mañana, muy brevemente. Si ustedes tienen la Biblia, abran Jonás, y no vamos a leer nada más que 1 o 2 textos después, pero pueden ir siguiendo la historia, o ustedes la conocen bien. Es una historia fantástica, es una historia confusa, complicada, de esas que hay que creer. Pero la historia de Jonás es una historia no es la historia de Jonás. Es la historia de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, que son rasgos distintivos del carácter de Dios, y también es una muestra, el libro de Jonás, de cómo piensa un tipo testarudo y cómo piensa Dios arriba de él. Así que Jonás pasa a ser un personaje simpático, pero Dios cumple sus propósitos en Jonás, a pesar de Jonás y a través de Jonás. ¿Saben ustedes que en algún momento de la historia de Jonás hay un llamado de Dios? Y hay un llamado de Dios en un momento crítico de la historia, porque los israelitas, como era Jonás,
conocían bien las noticias y la realidad. Hay un imperio que se llama el Imperio Asirio. Es el imperio más fuerte de la historia en ese momento. Es un imperio que va conquistando gente, que va tomando incursiones militares y son el ejército más cruel, el ejército más aplastante, a veces llevando al sufrimiento de la gente a niveles extremos. Y ese imperio asirio tenía una capital que se llamaba Nínive. Ahí se maquinaban las estrategias militares, en una ciudad populosa, tremendamente grande, donde estaba el rey y donde de allí salían todas las órdenes de las incursiones militares. Dios le dice a Jonás: Jonás, tenés que ir a predicar a Nínive, porque si ellos no se arrepienten, en 40 días voy a destruir esa ciudad. Yo te hago una pregunta: ¿cuánto nos quejamos nosotros de la inseguridad? ¿Y cuánto, ahora ya no hablo de nosotros mismos, cuánto nosotros como sociedad, la gente, en alguna forma empieza a menospreciar y a generar desigualdad con aquellos que cometen delitos? Y me parece que lo que está mal siempre. Pero ¿vieron ustedes que antes de entregarlo, que venga la policía o una justicia lenta, la gente trata en el momento de darle su merecido? Y le dan unas buenas patadas, unas buenas piñas, tratan de lincharlo entre todos, y la policía casi que no llega a arrestar, llega a salvarlo al tipo. No digo que eso haya razón o no, pero quiero que se pongan en el lugar de Jonás. Jonás tiene que ir a predicar misericordia a quienes en algún tiempo muy cercano vendrán a tomarlos a ellos como prisioneros, matarán a sus hijos, violarán a sus mujeres y se las llevarán. Entonces Jonás toma una actitud que muchas veces nosotros tomamos, y él dice que se va a un puerto, saca un boleto y se toma un barco a la ciudad de Tarsis, a una ciudad totalmente opuesta a la geografía de Nínive. ¿Saben qué? Nosotros le contamos esta historia a los chicos, decimos: Jonás se escapaba de Dios. Sí, Jonás se escapaba de Dios. Pero él sabía que no se podía escapar de Dios. Jonás se escapaba de lo que Dios quería. Porque no estaba en el corazón de Jonás ir a predicar amor a gente que merecía castigo. Él sabe un poco más. Y después nos vamos a dar cuenta que Jonás sabe que Dios perdona, que los pensamientos de Dios están llenos de misericordia y de amor. Y esta gente no se lo merece. Yo no sé si entendés lo que te quiero decir. Jonás se pone a la altura de Dios como diciéndole: me parece que en esta le errás. Me parece que no estás razonando bien. Y se toma el buque, como decimos a veces, y se mete en un camarote y se duerme olvidándose de Dios y de sus propósitos y yéndose hacia otra ciudad, hacia otra latitud, queriendo huir del mandato de Dios. A mí me parece que a veces nos escapamos de esas cosas. Nos escapamos del Señor cuando sacamos un boleto a la indiferencia, al mirar para otro lado, al postergar las cosas, al no me importa. A veces todos nosotros nos estamos escapando de algo. Hay una relación que sanar, hablamos mucho acá de la familia, hay un matrimonio que sostener, hay hijos que encaminar. Esas cosas que son las cosas más importantes de la vida, que sabemos que son un propósito de Dios, son cosas que, bueno, en algún momento. Miren, no decimos en algún momento vamos a ir a trabajar, no decimos en algún momento vamos a cobrar, ahí estamos. Hay cosas que hacemos y hay cosas que postergamos y solemos postergar las más importantes. Hay propósitos de Dios para nuestra vida y a veces nosotros estamos tomándonos un barco para otro lado. Dice la Biblia que Jonás se echó a dormir. Yo viajo bastante y tengo que decirles que al principio me costaba mucho dormir en un colectivo toda la noche. A veces en un avión, porque los asientos no son más cómodos. Y después de viajar tanto uno se duerme en cualquier lado. Hasta los viajes largos a veces parecen lindos porque se duerme más. No podés hacer nada, así que hay que dormir. ¿Qué va a hacer? Si la película es mala, dormí. Como no había película, Jonás se durmió pesadamente.
A tal punto que después de unas horas transcurridas de navegación, comienza a levantarse una tormenta impresionante y todos están desesperados y empiezan a poder reaccionar de la forma que pueden. Entonces empiezan a tirar las cosas más pesadas al mar para que el barco esté más liviano. Dice la Biblia que todos empezaron a rezar y a orar y a clamar al Dios que tenían y sacaron sus estatuas y empezaron a clamar. ¿Vieron cuando alguien tiene que creer, cree en cualquier cosa con tal de salir de la desesperación? Nos ha pasado, quizá te ha pasado. Y entonces van revisando todas las cosas que tienen que tirar y llegan al camarote de Jonás, está cerrado, golpean, no responde. El capitán, dice la Biblia, abre y lo encuentra a Jonás durmiendo. Dice, Jonás, no sé si lo conocía ya por nombre, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estamos todos acá desesperados? Cada uno está orando a su Dios. O no tenés Dios, o no tenés fe, o no sabés orar. ¿Qué reclamo, no? ¿Qué reclamo de un incrédulo? Decir, si crees en algo, orá por nosotros. Y Jonás se levanta y ve la desesperación. Entre tanta fe y entre tanta superstición, dice la Biblia que cuando ya no sabían qué hacer, empezaron a tirar los dados y a echar suertes, a ver a quién le tocaba la suerte, el hecho de saber por quién estaban sufriendo ese castigo. Y no sé si Dios guió los dados o no, pero la suerte cayó sobre Jonás. Y en medio de la tormenta lo llaman al tipo y dice, ¿quién sos? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Y Jonás le dice, yo soy un profeta, un siervo del Dios que creó los cielos y la tierra. Y tenía un mandato que cumplir y me estoy yendo a Tarsis, porque estoy desobedeciendo. Dice la Biblia que todos se enojaron con Jonás, porque cuando él dijo que creía en el Dios creador de los cielos y la tierra, enseguida se dieron cuenta que él tenía un Dios superior y que todo lo que pasaba era por culpa de él. Así que él dijo, acá hay una sola solución, arrójenme al mar, porque esto es por culpa mía. Y dice la Biblia que lo evitaron de todas formas, que trataron de remar y de ir hasta la costa, pero no había ninguna posibilidad de salvar el barco. Así que Jonás, dando vuelta en la cubierta, se ofrece y dice, muchachos, no lo piensen más. Yo cuando leo me hago algunas preguntas porque yo le pongo el título a este mensaje porque me parece que yo soy Jonás. Yo de algo me escapo a veces. Hay situaciones que yo no quiero enfrentar. Y cuando las postergo, soy de esa gente que arma tormentas. Estos domingos veníamos hablando de las tormentas, cómo Jesús caminó en el mar y los discípulos. Esta tormenta es por culpa de Jonás. Somos autores de tormentas. ¿Vieron que hay gente que arma lío de verdad? Que crea situaciones tensas. Y parecen profesionales en eso. Basta una palabra, una reacción y se armó la tormenta. Y lo maravilloso es que ellos duermen o no se dan cuenta que arman la tormenta. Si yo no dije nada. Pero si yo... ¿Cómo paramos esos vientos? ¿Cómo calmamos esas olas? Yo he causado un montón de tormentas. Y después no las puedo parar. Y veo gente alrededor que quisiera parar esa tormenta y nos damos cuenta que estamos en manos de Dios. Así que en ese momento Jonás dice, acá estoy, dice que con mucho respeto y con mucha compasión lo tiraron al mar. Y cuando lo tiraron al mar, la tormenta se calmó. Yo creo que Jonás asumía la muerte. De una realidad de vientos y olas y estruendos y gritos, cae al agua y ahora es un silencio sepulcral, ruido a burbujas, oscuridad, solamente algunos manotazos, y en el momento más imprevisto siente un ruido como de un torrente que lo arrastra. Él cree que es su final, no sabe de qué se trata,
y es como algo que se lo lleva puesto. La Biblia dice que Dios preparó un gran pez que se tragó entero a Jonás. No tengo más nada para decirles. O sea, si ustedes creen que David mató al gigante Goliat con una piedrita, tienen que creer que el pez tragó a Jonás. No tengo más argumentos. Pero que Dios se vale de cualquier situación para preservar a las personas que a veces ya están entregadas a la tormenta y Dios todavía tiene un propósito. Miren, si quieren piensen, si no, no piensen. Falta un ratito para comer. Es una de las historias más asquerosas que hay en la Biblia. Porque no sé si ustedes se imaginan lo que es estar en el vientre de un pez durante 3 días. Lo que nosotros le contamos a los chicos, y yo creo que esta imagen es ridícula, obviamente. Vemos ahí a Jonás en un diván, tiene su televisor, tiene la biblioteca, tiene un vaso con un cóctel al lado, la cama... No. En el capítulo 2 de Jonás se declara muerto en vida. Él dice, Dios, yo creo que duda de su vida, creo que está sintiendo su muerte. Él no sabe todavía si respira o no. Él no sabe si le faltan partes del cuerpo o no. Tampoco sabe si está en la panza un pez o está en el cielo o en el infierno. No sabe nada. Ponete en el lugar de Jonás. Pero a medida que pasan los minutos y que pasan las horas, la situación se vuelve tremendamente desesperante. No sé si vieron la imagen conmovedora de un joven que estuvo, creo que 5 días en Nepal, en el terremoto de la semana pasada, 3 días. 3 días, 3 días son 72 horas, aprisionado por los escombros y solamente puede mover la mano, y lo sacan, vuelve a la vida. Ahora, 3 días en el vientre de un pez, donde todo es resbaloso, viscoso, donde entran otros animales que han sido comidos, y para colmo Jonás, que no le cae bien a nadie, no le cae bien al pescado también, porque no lo puede digerir. Así que el pescado tiene un mal estómago durante 3 días, donde no hay digestión, evidentemente hay malos olores. En medio de la oración del capítulo 2 dice que Jonás se saca de la cabeza, vaya a saber qué cosa, que son como algas marinas. Un clima sofocante. Y sin saber si está vivo o muerto, ora a Dios y dice, Señor, yo sé que algún día te voy a ver. Y creo que en su delirio, él se arrepiente, dice, si yo tengo otra oportunidad, voy a cumplir tus propósitos. No solo a veces somos provocadores de tormentas, sino que a veces también nos ligamos a estar en medio de una situación difícil, donde Dios solamente está tratando con nosotros mientras nos preserva la vida. Así que acá hay alguno que creó una tormenta y puede haber alguno también que se siente como en la panza del pez. Todo lo que hay alrededor es desconcertante, es desesperante y es desesperanzador. Y no sabemos por qué Dios tan solo nos permite perdurar. Miramos para adelante y no hay ninguna posibilidad. Y cuando ya no sabes si estuviste 1 hora o 10, si estuviste 2 días o 15, porque perdés toda la noción del tiempo, me parece que Jonás está totalmente entregado. Son 3 días y 3 noches, 72 horas en el vientre de un gran pez, hasta que el pez no lo banca más, y dice la Biblia que lo vomitó Claro, nosotros pensamos que lo vomitó a Jonás. No quiero caer en detalles, pero uno no vomita lo que le cae mal. No, es un torrente, ¿eh? Así que Jonás salió con todo, con un montón de cosas, cae al agua, nada hasta la arena
y se da cuenta que está vivo otra vez. Dios lo vuelve a llamar y le dice, ¿a dónde vas a ir ahora? Bueno, queridos hermanos, yo creo que Dios tiene propósitos muy superiores y nosotros los seres humanos tenemos que aprender. Yo creo que después de 3 días de esta experiencia, Jonás pudo haber aprendido. No. Si la otra vez decíamos que madurez puede llegar a ser no tropezar con la misma piedra otra vez, entonces a veces somos inmaduros y somos hermanos de Jonás. Jonás va a predicar a Nínive. Yo quiero abrir un pequeño paréntesis antes de terminar para decirle que el mensaje de Dios es tan poderoso. A vos que dudás, que no sabés qué vas a decir, cómo va a reaccionar el otro, si lo que vas a decir en el nombre del Señor está bien o está mal, si te van a salir las palabras. Miren, la Biblia nos da a entender que Jonás fue a predicar con bronca. Y no predicó con misericordia de Dios, predicó con el juicio de Dios. Porque él tenía que ir a predicar arrepentimiento para que no venga la destrucción. Pero Jonás, embroncado, predicó la destrucción. En una ciudad muy grande, donde había cerca de 400.000 habitantes y llevaba más o menos 3 días recorrerla a pie. No es más o menos como nosotros, ¿eh? Si alguien tuviera que empezar a predicar acá y vos decir, tenés que cubrir un poco Colastiné, un poco Recreo y un poco Santo Tomé, ¿cuánto? 3 días de camino, no hizo lo de Jesús. No fue predicando como con la bondad de Jesús, que entraba en las casas, lo llamaban, la gente lo detenía. Durante 3 días salió a predicar por las calles sin parar y sin detenerse con nadie. No dice que nadie lo invitó a comer, no dice que nadie le ofreció nada. Durante 3 días proclamó el juicio de Dios. Nínive va a ser destruida dentro de 40 días. Eso es lo que Dios me ha dicho, tendrían que arrepentirse. Miren, si hay un predicador malo en la Biblia, es Jonás. Pero malo porque él era malo y malo por cómo predicaba también. Así que cuando vos pensás, ¿qué es lo que yo voy a decir? Miren, yo tengo que decirles que el mensaje de Dios, lo acabamos de leer en su palabra, la palabra de Dios no vuelve vacía. Hace lo que Dios quiere. Y si bien tenemos que estudiar y tenemos que aprender, te digo que cuando el Señor va a tocar un corazón, lo va a tocar, digas lo que digas. Porque el Espíritu Santo es el que transforma a las personas. Y por más que Jonás no tiene el corazón correcto para decir lo que tiene que decir, la compasión y la bondad de Dios va mucho más allá del corazón de este tipo y toca los corazones. ¿Saben cuál es el deseo de Jonás? Es obedecer a Dios, tratando también de convencer a Dios y de no predicarle tanto a la gente del amor para que no se arrepientan. Porque él ve en cada uno de ellos a gente que después va a venir a castigarlos. Yo no sé si alguna vez te tocó predicarle a alguien y no tenés el deseo que se arrepienta. Es porque le tenés bronca. Es porque le deseas el infierno. Jonás deseaba la destrucción. Y la gente se arrepentía. Y la gente lloraba. Y la gente le iba contando a otros. Después de 3 días, dice la Biblia que hasta el rey en Nínive llegó a comprender el mensaje, creyó. Y todos se arrepintieron, y todos, como hacían en esa época, se vistieron como de luto, comenzaron a ayunar, y ni siquiera le dieron de comer a los animales, y toda la ciudad se convirtió a Dios. No tenemos otra historia en la Biblia donde una ciudad entera se haya convertido a Dios, ni con Jesús. Con Jonás. Con Jonás. Ahora, vos decís bien o mal, sabiendo más o menos, pudiste predicar el mensaje de Dios y la gente se sintió impactada. Una ciudad entera, esta vez sí tengo que decirte, perdón, con todo respeto, hasta el loro, hasta el perro, todos los animales, todos habían entrado en un espíritu y un ambiente de arrepentimiento. Yo creo que sin orgullo, aún con toda la humildad, Jonás tendría que tener la satisfacción de que Dios lo usó.
se enojó. Se enojó con Dios. Se puso a la altura de los pensamientos de Dios. Miren, hay un pasaje que podemos leer juntos ahí, creo que está. Dice, este cambio de planes, cuando habla de cambio de planes es porque Dios había detenido la destrucción de Nínive por el arrepentimiento. Dice, molestó mucho a Jonás y se enfureció. Yo he visto predicadores orgullosos, he visto predicadores humildes, he visto predicadores que son predicadores y otros que no son. Ustedes han visto de todo también. Nunca he visto un predicador que se enfurezca porque Dios obra. Se enfureció, entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? ¿Me están entendiendo por qué leímos Isaías? El tipo habla con Dios así. Por eso huí a Tarsis. Sabía que es un Dios misericordioso y compasivo, que sos lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quedémonos ahí, mirá, yo quiero ese Dios para mí. Todos necesitamos ese Dios. Un Dios misericordioso, compasivo, lento para enojarse, lleno de amor inagotable y siempre dispuesto a perdonar. Siempre dispuesto a perdonar. Pero Jonás dice, Señor, quítame la vida ahora. Prefiero estar muerto y no vivo. Si lo que yo prediqué no sucederá. Y el Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte tanto? Miren, a veces no tenemos tiempo para lo que para nosotros no es una prioridad. Lo que nosotros deseamos hacer o es algo importante para nosotros, siempre tendremos tiempo. Yo quiero cuidarme mucho y también me doy cuenta de lo que me dicen algunos. Es decir, ¿te parece que? Pues sé que ando sin tiempo. Sé que no soy su prioridad. Y si yo lo digo, sé que tengo otras cosas antes. ¿Me explico? Tenemos un profeta que no ha puesto la oración como prioridad. No ha estado con Dios. Mientras todos oran, el tipo duerme en la vida, no duerme solamente en una cama. Y cuando pasa por experiencias totalmente traumáticas y dolorosas, revuelve otra vez el pasado, tiene otra oportunidad y sigue siendo terco. Y ahora está queriendo que Dios no perdone. Y Dios le dice, ¿está bien que te enojes tanto? ¿Habrá gente que no soporta la misericordia y la gracia del perdón? ¿Habrá gente que prefiere que Dios castigue antes que perdone? No, no, en general no, pero la verdad que a este no le vendría mal. O sea, hay algunas personas que creemos que se lo merecen. En la serie 3 vamos a hablar un poquito de lo que es el juicio y la misericordia, pero tenemos un Jonás que dentro de la panza del pescado dice, Señor, misericordia, y cuando es vomitado empieza a predicar juicio y quiere juicio. Y nosotros no somos administradores de la justicia de Dios, nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Estamos para que Dios perdone, para que Dios dé otra oportunidad, porque nos ha dado a nosotros. Así que yo termino diciendo esta mañana, a veces yo soy igual que Jonás. Miren, lo de Jonás es peor todavía. Dice la Biblia que aún así enojado con Dios, se retiró de la ciudad, se puso lejos, porque dice, a lo mejor Dios se arrepiente también y los castiga finalmente. Y Dios le hizo crecer, porque estaba en el rayo del sol, una planta como una calabacera. Y dice la Biblia que Jonás se le alegró la vida con la calabacera. Y entonces es como que Dios dice,
Pero este tipo se enoja por el perdón de toda una ciudad y viene a la alegría por una planta y le secó la planta el otro día. Y el tipo dice, me quiero morir, Dios, se secó la planta. No, loco, en serio. ¿Saben qué? Creo que cuando estaba en la universidad, en algún momento, no recuerdo cuándo, se mencionó o leí la definición de caos. Y a mí me parece que Jonás está en un caos. La definición de caos es esta: cuando todo depende de cualquier cosa. No sé si me entendés. ¿No has estado en situaciones donde todo depende de cualquier cosa? Es como la gotita que llena el vaso. Vos decís, el hijo no se puede ir de la casa porque la comida no tenía sal. No se puede ir de la casa porque no le tendieron la cama. No, todo depende de cualquier cosa. Ya se ha llegado a un extremo donde cualquier cosa puede desatar todo. Jonás pide la muerte porque se secó una planta. Y dice, estoy enojado hasta la muerte, Señor, quítame la vida. La vida de Jonás está en un caos. Pero estaba en un caos en el capítulo 1, cuando se escapó, cuando generó tormentas. Estaba en un caos en el capítulo 2, cuando oró al Señor en el medio del pez. Estaba en un caos en el capítulo 3, cuando predicó. Y está en un caos en el capítulo 4, cuando estaba enojado por todo. Lo que nos hace plantearnos esta pregunta otra vez: la gente, en realidad, cambia. Cambia la gente. Dios le responde, Jonás, así que te da lástima una planta y no podés entender que en esta ciudad hay 120.000 niños que no saben cuál es su mano derecha y la izquierda. Lo que nos hace entender de que si había 120.000 niños podría haber más o menos 400.000 personas o 500.000 en la ciudad. ¿Cómo es tu balanza? ¿Qué es lo que mueve tus ánimos? Y como todas esas historias modernas interactivas, puntos suspensivos. La historia de Jonás termina así, con un final abierto. El dato histórico dice que Dios perdonó a Nínive por el arrepentimiento de esa gente durante 150 años, porque la ciudad tuvo un avivamiento espiritual. Y hubo varias generaciones antes que se volvieran a rebelar y Dios los destruyera finalmente. Pero de Jonás no sabemos nada. Del hombre de Dios, del profeta. ¿Siguió enojado? ¿Se murió? ¿Se arrepintió? No sabemos. Si lo vemos en el cielo vamos a tener un par de cosas para preguntarle. Pero en un reportaje mano a mano con la información que tenemos en la Biblia, Jonas Brothers, yo, acá, terco. Las circunstancias me hablan, la tormenta me habla, el pescado me habla, Dios me habla, la misericordia de Dios está a mi alrededor. Y yo todavía puedo llegar a enojarme hasta la muerte por una calabacera. Las personas no cambian nunca. No cambian nunca. Dios cambia a las personas. Dios cambia a las personas. Así que acá terminamos. Yo quiero invitarte a que esta mañana tengamos como un baño, un manto que el Señor derrame sobre nosotros, de gracia, de misericordia por las personas. Tenemos algunas pautas para creer que Nínive era una ciudad súper corrupta, prostituida, llena de maldad y de pecado, quizá como la que vivimos nosotros.
Y un solo tipo que predicó para el lado de los tomates, perdóname, sin ganas, fue utilizado por Dios para un avivamiento increíble. ¿Cómo yo todavía voy a estar pensando en una calabacera? ¿Cómo yo puedo desestabilizarme emocionalmente por una rotura del auto, el celular, el televisor, por un presupuesto que no cierra, por cosas de las cuales el Señor también se puede encargar? Porque Él hizo que la calabacera salga para que haya sombra. Pero no era la vida o la muerte. ¿Cómo perdemos los propósitos? Porque detrás de lo que sentimos, Dios está mucho más allá. Y si puede usar a un Jonás, puede usarnos a nosotros también. No cabe la menor duda. Hay muchísimos hermanos más en esta ciudad, los que nosotros amamos, pero no cabe la menor duda que los que somos acá esta mañana, ni siquiera el resto de la iglesia que va a venir a la tarde, podríamos transformar una ciudad. Pero empecemos a darle tiempo a la oración. Empecá a orar cuando recorres las calles. Empecá a orar por tus vecinos que están perdidos. Empezá a darte cuenta que algunas tormentas en tu casa son por tu culpa. Y que no te van a echar del barco, pero estarían en condiciones de hacerlo. Que hay gente que clama desesperada y llega el momento que tenemos que orar a Dios. Y que podamos encontrar los propósitos mucho más altos que los nuestros en sus pensamientos para decir: Señor, si pudiste utilizar a Jonás, me pudiste utilizar a mí también. Dame un espíritu más dulce, un espíritu perdonador. Porque si Jonás no podía perdonar una ciudad, no estaba en condiciones de perdonar a nadie, a ningún amigo. No estaba en condiciones de perdonarse a sí mismo. Jonás estaba en un caos interior. Y las personas no cambiamos si Dios no nos cambia. Porque a veces ni las circunstancias que Dios utiliza alrededor nos hacen reaccionar. Así que, como solemos hacer cada domingo, vamos a hacer 2 oraciones. Y primero vamos a orar por todos aquellos que estén en el medio de la tormenta y quieran pedirle al Señor perdón por los pecados. Tomen la actitud de los ciudadanos de Nínive, decir: Señor, podrías destruirme. En realidad veo que he provocado muchas tormentas. Quiero pedirte que perdones mis pecados. Y después vamos a orar todos para que el Señor nos cambie el corazón. Acá tenemos un ejemplo de la Biblia para no imitar, para reaccionar. Gracias por tu palabra, Señor. Esta mañana vine acá, se hablan de cosas que entiendo y otras que no entiendo. Pero, Señor, reconozco que me han pasado cosas en la vida. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Creo que el Señor Jesús murió en la cruz para limpiar mis pecados con su sangre. Te pido que entres en mi corazón. Yo me arrepiento. Y quiero pedirte que me tomes de tu mano y que cambies mi vida. Que traigas paz a mi corazón. Calmes las tormentas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermano, ponete de pie, vamos a hacer una oración juntos y le vamos a pedir al Señor que cambie nuestro corazón. Mira a la gente con compasión. Ora por los ladrones. Ora por el imperio de la droga que crece alrededor nuestro. Ora por los políticos que nos necesitan, pero que miran para otro lado. Ora por tu familia. Ora por vos. Ora por mí. Seamos gente que el Señor nos cambie y podamos estar dispuestos a disfrutar de la gracia del Señor.